Bienvenidos una vez más a la Montaña Mágica, una vez más en la Rueda de la Vida con la terapeuta Berta Meroño Meseguer. ¿Cómo estás, Berta? Hola, Patricia, muy bien. Encantada de estar otra vez aquí en nuestro ciclo. En este ciclo tan maravilloso que tiene tanta resonancia en la gente y del cual al final de la nota vamos a estar dando también alguna sorpresa de lo que se viene para que todos puedan participar. Esta vez, en la Rueda de la Vida, en todas las áreas de las cuales nos estuviste hablando, vas a estar hablando de los vínculos, ¿verdad?, familiares. Sí. Hoy vamos a estar hablando específicamente del sistema familiar, del cual formamos parte, cada uno de nosotros, y de las leyes que componen estos sistemas familiares que nos toman de un modo inconsciente y que solo se ve el resultado de estas leyes a través de las situaciones de vida que vivimos. Que muchas veces, la mayoría diría yo, no sabemos a qué obedecen, a qué es resonancia de los ancestros. Sí, mira, el tema es así. Cada uno de nosotros forma parte de un sistema familiar, de una red de vínculos. Cuando nacemos ya, desde nuestra concepción, venimos asociados a una red de vínculos de nuestro sistema familiar. Y el sistema familiar lo componen. Ha habido una evolución que hizo Bert Hellinger al principio, solo lo componían los padres, los abuelos, los hermanos y poca gente más. Y luego a lo largo de los años él ha ido evolucionando y ahora ya es como que en las constelaciones del espíritu lo que habla es como desde el origen de ese linaje, es el origen del sistema familiar, y vamos a estar viendo que todos estos sistemas familiares se rigen por una serie de leyes que son absolutamente inconscientes, que son tres, que las detecta en los sistemas familiares, las detecta Bert Hellinger, que son la ley de la pertenencia, la ley del orden y la ley de la compensación. Entonces, estas tres leyes se van a mostrar, son inconscientes, están al servicio del equilibrio del sistema familiar y se van a estar mostrando por sus efectos. Entonces, por ejemplo, la ley del orden es que, el orden o la jerarquía, ¿no? En nuestros sistemas familiares tienen jerarquía sobre nosotros, la tienen nuestros padres, nosotros la tenemos sobre nuestros hijos o sobre nuestros nietos, sobre nuestros padres la tienen sus padres, sobre nuestros abuelos la tienen sus padres, o sea, nuestros bisabuelos, y así hacia atrás. Entonces, en esa jerarquía, si de alguna manera yo como hija me siento mejor o superior que mi madre y voy a tratar de tratarla a ella como si fuera mi propia hija, yo estoy rompiendo el orden dentro del sistema familiar, me estoy colocando por encima de mi mamá, estoy rompiendo la jerarquía, y esto va a tener unas consecuencias bastante desagradables para mi vida. Por ejemplo, implica que yo no estoy colocándome en mi lugar de hija, no estoy tomando a mi madre como madre. Al no tomarla como madre va a implicar una serie de cosas que quizá lo vamos a ver en profundidad en el próximo programa, pero me puede afectar la salud, me puede afectar el trabajo, me puede afectar el dinero, me puede afectar la pareja, o sea que el tema del orden es importantísimo. Nosotros solo tenemos un lugar en nuestro sistema familiar, que es el lugar que ocupamos como padres de nuestros hijos, como hijos de nuestros padres, como nietos de nuestros abuelos, y en ese orden, cada vez que hay una exclusión, y esta sería la alteración del orden. Claro, y esta sería, por ejemplo, la otra ley, que es la pertenencia. Si alguien por alguna situación o evento o comportamiento es excluido del sistema familiar, por ejemplo, generaciones atrás alguien mató, alguien robó, alguien abusó, hubo una muerte de una madre en un parto, o sea, eso provocaría un trauma, un duelo no hecho. Si alguien es excluido por algún motivo del sistema familiar, estas leyes de compensación, que se llama compensación arcaica, que rigen en los sistemas familiares, se van a poner en marcha inmediatamente y van a tomar a un progénito, o sea, a un posterior,
a uno de los más pequeños del sistema familiar, lo van a tomar a su servicio y ese pequeño va a estar viviendo la compensación arcaica de esa exclusión, con las consecuencias en su propia vida. Puede estar sufriendo, por ejemplo, un niño por su amor enorme, sé que es un amor ciego, va a estar diciendo mejor me muero yo que tú a su mamá, que se quiere morir con su mamá o con su abuela. Entonces ese niño a lo mejor va a sufrir una enfermedad grave o, por ejemplo, enfermedades mentales si hubo asesinatos en el sistema familiar. Lo que no se puede tolerar, entonces, ¿cómo se lee con todo una enfermedad lo excluido, mental? todo lo Claro. excluido. La enfermedad mental, por ejemplo, las graves, una esquizofrenia, por ejemplo, habitualmente es la identificación con dos ancestros, una víctima y un perpetrador del sistema familiar. Por ejemplo, alguien que mató y su víctima. Y como fueron excluidos... Y esa oposición también trae alteración mental, porque ¿cómo congeniar? Claro, una sola persona va a estar identificada con los dos, entonces normalmente en la esquizofrenia se da esa doble dualidad, identificación, a veces con la víctima y a veces con el perpetrador, dentro de la misma persona y produce como esa disociación, ¿sí? Son hechos graves del sistema familiar que se han excluido, por ejemplo, perpetradores que no asumen su culpa o su responsabilidad, no asumen el daño que hicieron a su víctima. Generaciones después, varias generaciones después, alguien va a sufrir, por ejemplo, unas poliartritis o por ejemplo, podría sufrir las fibromialgias. Son enfermedades que tienen que ver con víctimas y perpetradores con culpas no asumidas en el sistema familiar. ¿Y qué pasa cuando hay muchas víctimas de guerras? ¿Qué enfermedades se han visto en las poblaciones siguientes, en los descendientes? De todo. Nunca es o sea, se pueden dar diferentes tipos de enfermedades, porque son como síntomas simbólicos lo que suceden, ¿sí? Pero, por ejemplo, si en víctimas de guerras también pueden suceder poliartritis graves, pueden suceder deformantes, etcétera, porque cada lugar es como el lugar de una víctima y un perpetrador al mismo tiempo. Son todos símbolos. Son todos síntomas metafóricos de algo que sucede. Entonces, por ejemplo, a través de las constelaciones familiares, yo he tenido la experiencia de ir trabajando con clientes síntomas de diferentes, de la poliartritis y cómo ha ido remitiendo conforme se han ido mirando esos síntomas. Por ejemplo, que hayan habido en las guerras, muchas veces hay abusos, hay mucho abuso, y después del abuso puede ser que las mujeres aborten por haber sido abusadas, aborten el hijo del abusador. Entonces esos son como consecuencias que van a estar como en la memoria celular de la persona que está sufriendo la enfermedad. Conforme vas mirando esa identificación sistémica, no es que tú vas a resolver el pasado, lo que vas a resolver es salir de la identificación. O sea, la compensación arcaica es: me sucede esta enfermedad, me sucede esta situación en la vida, voy a mirar al pasado a ver qué sucedió para... Yo me empiezo a vivir, a sufrir en mí mismo esto que sufrió aquel otro que no asumió su culpa y su responsabilidad. Lo que hago con la constelación es miro el pasado, miro al ancestro, miro a su víctima, a su perpetrador, le devuelvo lo que les pertenece que yo estoy portando por compensación arcaica, y al devolverlo honro, agradezco, hayan hecho lo que hayan hecho, porque acá lo más importante es integrar en nuestro corazón a ambos, porque todos pertenecen por igual. Y esta también es la mirada del espíritu, porque al principio Bert Hellinger hablaba que los que habían matado o las mujeres que habían abortado estaban excluidas del sistema familiar, pero después en su propia evolución él comprende que esto no es así y que todos pertenecen al sistema familiar, hayan hecho lo que hayan hecho. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si en mi sistema familiar alguien mató a otra persona y la convirtió en, fue su víctima, víctima y perpetrador, o sea, el asesino y el asesinado van a formar parte del sistema familiar. Entonces,
la víctima va a formar parte de mi sistema familiar y el perpetrador va a formar parte del sistema familiar de la víctima. Entonces, ¿qué va a suceder? En las generaciones siguientes, por compensación arcaica, donde hubo una víctima, va a haber alguien que se va a comportar como perpetrador, y donde hubo un perpetrador va a haber alguien que va a sufrir lo que hizo ese perpetrador, o sea, se va a convertir en víctima. Y entonces así se van como a estar intercambiando de generación en generación víctimas y perpetradores, hasta que en algún momento del sistema familiar va a suceder que alguien va a empezar a trabajar, y gracias a esto de las constelaciones familiares estamos pudiéndolo hacer desde la compensación adulta. La compensación adulta es: miro lo que sucede, miro a la víctima, al perpetrador, miro atrás, que están intercambiados, perpetrador y víctima, a lo mejor son 4, 5, 10 generaciones atrás, que se viene produciendo este intercambio, todos pertenecen por igual, y yo empiezo a soltar en ese sentido lo que sucedió, pero a tomar en mi corazón a ambos, sin elegir a uno por encima de otro, y esto es lo más difícil, porque esto requiere un amor incondicional a todos por igual, como subir a la mirada del amor del espíritu, de ese algo más grande que lo quiere a todo exactamente como es, que nos toma a todos al servicio, tanto a la víctima como al perpetrador, de estos sistemas familiares para esas compensaciones. Entonces, vamos a estar viendo cómo se hace, es empezar a, cada vez que tenemos un síntoma grave, ¿no? A veces son emociones muy fuertes que no nos dejan vivir funcionalmente en nuestra vida, ¿no? Problemas psíquicos, a veces son problemas físicos, a veces son problemas laborales. Bien. Termino, redondeo, a veces son esos problemas laborales o esos problemas de pareja. Entonces lo que necesitamos es mirar eso que está sucediendo atrás en el pasado, soltarlo y volvernos hacia nuestra vida en el presente para poder vivir la vida. Berta Meroño, esto es tan importante porque nos quedamos también con el tema de que todo el sistema se está sanando al sanar uno. Sí, de alguna manera. Por supuesto. Nos sanamos nosotros, sanamos todo el sistema. Como nacemos al servicio de la sanación y la evolución del sistema familiar y de la humanidad, porque pertenecemos a nuestro sistema familiar, pero luego también pertenecemos a sistemas mayores, que es el sistema de la humanidad, y nacemos al servicio de la evolución de la especie. Entonces, cada vez que algún individuo de la especie empieza a sanar, todos nos sanamos, todos crecemos y evolucionamos con eso. Berta Meroño, con estas palabras me quedo y nos despedimos hasta el próximo encuentro aquí en la Rueda de la Vida, en la Montaña Mágica. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Patricia. Nos encontramos en el próximo.